Ya con eso vamos a concluir con el Pablo, tema del buenas avance y eso. noches. Disculpe una pregunta. Dígame. Eh, Sobre el texto, el día de la implantación dice entre el día 6 y 7. En caso nos pregunten eso, ¿qué le ponemos? 6 o 7. Mayormente el doctor va a utilizar una opción que va a ser o 6 o 7, o lo va a poner como semana, que mayormente como lo coloca, va a ser finales de la primera, segunda semana y así. Entonces la implantación, o obviamente donde ocurre la implantación, que ya el cigoto, ya la mórula fecundada directamente desarrollada en el útero, es a finales de la primera semana, ¿no? Inicio de la implantación. Ya, Entonces, una consulta más. En ya, caso del examen, va a ser por horario. Nosotros seríamos el primer grupo a las 8:30, ¿no? sí, el primer grupo. ¿El doctor normalmente da preguntas de encerrar o de Todo rellenar? el examen va a ser de encerrar, así que con una sola respuesta es la correcta, ¿no? Todo el examen es de encerrar, no hay nada Perfecto. de escribir ni de rellenar. Y si a ustedes ¿Y les tocaría, el doctor está presente junto con usted en el examen? sí, tendría que estar presente el doctor, los auxiliares y mi persona, pero mi persona justo y por mala suerte, yo voy a estar en la clínica abajo trabajando con lo que es pediatría, entonces no creo que se me haga posible el hecho de ir a poder estar en el examen para ver cómo les va, ¿no? Ay, qué Lastimosamente pena. este año se ha acomodado así el horario y se me ha perjudicado, por eso lo moví las clases a los viernes. Entonces, si es que se da la posibilidad, yo podré ir, pero es más que seguro un rotundo no, porque mañana tengo que estar sí o sí allá abajo, ¿no? Pero De esténse acuerdo. tranquilos, Gracias. ustedes denle el examen tranquilos. Y yo creo que han ido repasando, ¿no? Embriología no es nada difícil para que repase. Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguien una duda más antes de comenzar el tema? Va a ser el mismo, bueno, ¿Cómo? va a ser el mismo examen para los tres grupos. Eso creo que no. El doctor mayormente varía. Así es como para que ni copien siquiera. Así que si ustedes piensan que porque ustedes están ingresando los demás tienen buena suerte, la verdad es que no. Es distinto el examen. No es lo mismo lo que va a preguntar a ustedes que le va a preguntar a la 2 ni lo que le va a preguntar a la 3, ¿no? Ok, Entonces, esténse gracias. tranquilos, justo para todos. No es como que, digamos, ustedes dieron, le van a pasar las respuestas a otros y otros van a tener más nota, no. Es al azar, ¿no? Y la siguiente semana, el día viernes, ya estarían dando su parcial práctico conmigo. Directamente ahí, ¿no? Ya igual es los mismos temas, no hay nada que preocuparse ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? Alguien estaba hablando hace rato, si no me equivoco. Sí, o sea, yo tengo varias dudas. La Ya, primera es sobre lo que usted nos dijo que nos iba a explicar sobre el tema de los gemelos, que dijo que sí, tal vez entre. sí, sí, lo estoy buscando ahorita en el libro justamente por ese tema. Si alguien me lo puede decir la página más o menos en la cual está, porque me acuerdo que está en el alma. También tengo la duda sobre qué pasa antes de que se forme el folículo secundario. Eh, El folículo vesicular maduro. sí, sí, eso. ¿Cuál sería la duda? ¿Qué ocurre antes? Sí, sí, eso. Ya, vamos a aclararlo de un ratito, ¿ya? Primeramente vamos a ir avanzando durante el tema, todo lo que nos falta y ya. ¿Alguien que quiera alguna otra consulta para que podamos ir aclarando en el transcurso de la clase? No, ya. Voy a estar buscando el tema de los gemelos porque me acuerdo que había. Entonces, ese día lo busco para explicarlo igualmente. Si nadie tiene alguna duda, podemos ya empezar con el avance, ¿no? Aquí está. Ya, si nadie tiene alguna duda, le comento que el tema de los gemelos yo lo encontré, por eso realmente decía que no lo había avanzado. Está en los temas del segundo parcial.
Entonces, a partir de su segundo parcial, ya recién preguntaría. Pero igualmente, por si acaso, nos vamos a ir adelantando, por si acaso se le pica al doctor preguntar, ¿no? Ya, voy a empezar a compartir en toda la diapositiva del tema de la tercera semana y vamos a ir avanzando, ¿sí? Cualquier duda me avisan, no hay ningún problema. ¿Se puede ver? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Si se deja de ver cualquier momento, igualmente me dice. Ya, perfecto. Entonces, el tema que vamos a avanzar hoy día para concluir con el avance temario para el primer parcial, el tema de tercera semana de desarrollo. La segunda semana de desarrollo también era conocida como el disco germinativo de tipo bilaminar, si se acuerdan, ¿no? En este caso, la tercera semana de desarrollo se conoce como el disco germinativo trilaminar. Tercera semana, trilaminar. Segunda semana, bilaminar, por si quieren desarrollar de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar en la tercera semana? La tercera semana, el proceso más importante que llega a haber en la tercera semana de desarrollo va a ser la gastrulación. ¿Y qué es la gastrulación? La gastrulación es un proceso característico en el cual la tercera semana se da. Y gracias a la gastrulación se va a dar la formación de 3 capas germinales, que van a ser la del ectodermo, la del mesodermo y la del endodermo. ¿Ya? ¿Cómo va a ocurrir la gastrulación? La gastrulación tiene un protocolo muy exacto, como se dice, en el cual ocurre el procedimiento, ¿no? Entonces, si les pregunta el doctor, o si algún momento se preguntan, ¿qué es la gastrulación? Es el elemento o el proceso más importante de la tercera semana. ¿Qué va a ser la gastrulación? Un proceso en el cual se forman las 3 capas germinales, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Ya? ¿Cómo se va a dar la gastrulación? Como dice acá, en la superficie del epiblasto, ¿se acuerdan del epiblasto? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las células epiblásticas? Para que vayamos a la par. Células cilíndricas altas. Que están en la parte dorsal. Exactamente, perfecto. En la superficie del epiblasto se van a generar la formación de la línea primitiva, es decir, en toda esa capa de células epiblásticas, en esa capa celeste cilíndrica, en la región dorsal, se va a formar, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Nadie? Auxiliar, disculpe, las diapositivas se quedaron en la primera imagen. Ya, ahorita lo voy a corregir. Un segundito. No vamos a compartir pantalla completa, entonces para que no ocurra eso. Ya. Ahí está. Ahora sí se ve y está cambiando. Sí, ya se ve. Ya, perfecto. Estas diapositivas igualmente se las voy a enviar, ¿ya? A ver, están queriendo entrar sus compañeros. Ya está. Ya. Entonces, la gastrulación, había dicho que en la superficie del epiblasto se van a generar la formación de la línea primitiva. Esa línea primitiva es, como se dice mismo, es una pequeña línea que se va a formar en esa superficie. Esta línea es visible a partir del día 15 a 16. Como ustedes ven en semana, ¿cómo sería si es día 15 a 16? ¿Inicios, mediados o finales de la tercera semana? Inicio de la tercera semana. Exactamente, inicios de la tercera semana, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo se empieza a ver la línea primitiva? Exactamente en el día 15, 16 o inicios de la tercera semana. Ahora, a partir de ese momento, lo que es el mismo disco que se está formando va a tener 2 extremos. Un extremo cefálico, donde se va a encontrar el nodo primitivo, y durante las etapas encontramos unas células importantes denominadas células prenotocordales. Así vamos a ver eso. Primeramente, lo hay que diferenciar. Tengo una imagen aquí adelante. Esta imagen que ustedes ven acá igualmente está en su Langman, es toda la superficie de las células epiblásticas. Por eso se ven de color celeste. Es como si lo estuviéramos viendo de arriba, ¿ya? Esto es la superficie de las células epiblásticas y todo lo que está aquí arriba sería la cavidad amniótica, entre comillas, ¿no? Entonces, en la superficie del epiblasto va a haber una pequeña línea.
esta línea de acá. No sé si lo puedo cambiar a forma de puntero. Sí, aquí está. Esta pequeña línea que ustedes ven acá es la línea primitiva y se forma en el día 15 a 16, o es notoria el día 15 a 16 o inicios de la tercera semana. Ahora, esta línea primitiva va a ser muy importante para el proceso de gastrulación. Y lo que les estaba explicando, al momento de formarse esta línea primitiva, igual este disco que antes era bilaminar y se va a volver trilaminar, va a presentar dos extremos. Un extremo cefálico, que futuramente va a formar todo lo que es el extremo de la cabeza y demás parte superior, por así decirlo, del cuerpo, y un extremo caudal. El extremo cefálico, como es cefálico, cefalia cabeza, va a formar todo lo que son las estructuras, aquí va a estar empezándose a desarrollar todo lo que va a ser las estructuras relacionadas al cráneo. Cráneo, inicio de la columna vertebral, todo el sistema nervioso central, base del sistema nervioso periférico, pero vamos a ir viéndolo a detalle más adelante, ¿no? Lo que quiero que diferencien es que a partir de esta semana va a haber un extremo cefálico y un extremo caudal. Si el extremo cefálico va a ser el de la cabeza, el extremo caudal, ¿de qué sería? ¿Alguna idea? De las extremidades inferiores. Ya puede ser parte de las extremidades inferiores. Ya, el extremo cefálico es la parte superior, por así decirlo, y es mucho más ancho, si se dan cuenta. Mientras que el extremo caudal es la parte donde ya se va a encontrar la parte inferior, por así decirlo, y es mucho más angosto. ¿Cómo lo vamos a diferenciar en la imagen? En el extremo cefálico va a haber una pequeña membrana que se va a estar formando igualmente. Es la membrana orofaringea. Esta membrana orofaringea, a medida que van avanzando las semanas, a futuro se va a volver lo que va a ser directamente la boca o el orificio de la boca. Por eso el nombre de membrana orofaringea. En cierta semana, esta membrana se rompe y deja abierto lo que es el conducto que va a ser directamente el conducto, la faringe. Solamente no me viste en anatomía, lo están viendo, la faringe, ¿no? Que es toda la cavidad bucal, el fondo de la cavidad bucal. Y por otro lado, aquí en este otro extremo, en este del extremo cefálico, este habíamos dicho que es el extremo caudal. En el extremo caudal va a haber otra membrana, que es la membrana cloacal, como se ven acá, la membrana cloacal. Y esta membrana cloacal, a medida que avanzan las semanas, igualmente se rompe. Y esta da origen al orificio del ano, que va a ser a futuro el desarrollo del orificio del ano. Entonces, ahí tenemos dos extremos, ¿no? Extremo cefálico, extremo caudal, línea primitiva. En el extremo cefálico va a estar la membrana orofaringea, que a futuro se va a romper y va a dar origen a lo que va a ser la comunicación, digamos, entre el cuerpo con el exterior, que va a ser la futura boca. Boca, faringe, todo lo que es el tema del aparato digestivo principal, ¿no? Mientras tanto, la membrana cloacal, que vas a encontrar en el extremo caudal, o inferior caudal, más que todo cefálico, este es el caudal, va a estar la membrana cloacal, que a futuro igualmente se va a romper y va a formar el orificio del ano. Entonces, ¿hasta ahí queda claro todo cómo está distribuido en toda esta superficie o hay alguien que no entiende? Para que lo volvamos a explicar. Sí, todo claro. ¿Puedes volver a explicar, por favor? Ya. Vamos a volver a explicar entonces, ya. Toda esta superficie celeste que habíamos dicho que estamos viendo son células Del epiblasto. epiblásticas, exactamente. Entonces, estas células epiblásticas en el día 15 o 16 o inicio de la tercera semana, en esa superficie de células epiblásticas se va a formar una línea, que es esta de acá. Esta línea se la conoce como la línea primitiva. Se forma una línea primitiva y asimismo aquí en este extremo, casi yéndose para cefálico, se va a formar un pequeño nodo, que es un nodo primitivo o también conocido como nodo organizador. Es decir, a partir del nodo primitivo se forma la línea primitiva. Ahora, ahora a partir de esta semana, se va a empezar a diferenciar dos extremos, se ha dicho. Un extremo cefálico, que a futuramente va a estar desarrollado con la parte superior del cuerpo, y un extremo caudal, que va a estar desarrollado con la parte inferior. En el extremo cefálico se va a formar una pequeña membrana. En ambos extremos, tanto cefálico como caudal, se forman unas membranas. Pero ¿cuál es la diferencia? El extremo cefálico va a formar una membrana de tipo orofaringeo. Se le conoce como la membrana orofaringea. Es como una pequeña capita que a futuro se va a romper
Y cuando se rompa ya va a formar lo que es todo el conjunto de elementos que están destinados a estar en la boca. A partir de acá se va a formar la comunicación directa de la parte externa, todo lo que nos rodea al exterior, con el organismo, ¿no? Porque ¿por dónde ingresa el alimento? Por la boca, ¿no? ¿Cuál es la principal zona del aparato digestivo? La boca. Entonces, y característica que el extremo cefálico, cuando ustedes vean esta imagen, la diferencia, el extremo cefálico es más ancho, si ustedes se dan cuenta. Mientras tanto, el otro extremo que hemos dicho que es el caudal, es mucho más angosto. Y en el extremo caudal va a haber otra membrana. Si en el extremo cefálico hay una membrana llamada orofaringia, en el extremo caudal va a haber una membrana llamada membrana cloacal. Y esta futura igualmente se rompe y va a dar origen al orificio del ano. Simplemente eso. ¿Alguien tiene alguna duda nuevamente para que lo vuelva a explicar? ¿O ya quedó todo claro? Hasta que vea quién ingresó a la sala. ¿Todo claro? Sí, Auxi. Ya. Si no entienden algo, me avisan, ¿ya? Para que podamos avanzar a la par. Auxi, en lo que dijo de la membrana cloacal, Ajá. daba, o bueno, en sí se desarrollaba y hacía el orificio, ¿de qué dijo? No lo escuché ahí. El orificio del ano. Ah, O ya. sea, simplemente se va a romper y va a formar el orificio del ano. Ok, Aquí si gracias. ustedes ven, ya, perfecto. Si ustedes ven todo lo que les acabo de explicar en esta imagen, que se explica mucho mejor en la imagen, está escrito acá. En su extremo cefálico se va a encontrar el nodo primitivo, como les había dicho. Y durante esta etapa encontramos unas células importantes denominadas células prenotocordales. Estas células formarán a futuro la placa precordal y la notocorda. Ahora, todo esto conjunto, estos dos párrafos pequeñitos de acá, estas dos oraciones, les voy a explicar para que podamos entender. Si ustedes ya entendieron cómo está conformado todo esto que es la superficie del epiblasto, cómo está la línea primitiva, cuál es la membrana orofaringea cloacal y cuáles son el extremo cefálico y el extremo caudal, podemos hablar de las células prenotocordales. Ya, como dice acá, durante esta etapa, cuando en el día 15 y 16, vamos a encontrar unas células importantes denominadas células prenotocordales. Es decir, a medida que se está desarrollando la línea primitiva, el nodo primitivo, y se está formando el extremo cefálico caudal, va a haber unas pequeñas células. Estas células se conocen como células prenotocordales. Y ustedes, como pueden ver, hay unas pequeñas líneas en la imagen que van dirigiéndose ¿hacia qué segmentos se están dirigiendo las líneas? ¿Hacia cefálico o hacia caudal? Cefálico. ¿No es? Perfecto. Entonces, estas células prenotocordales van a viajar siempre en estos días hacia el sector cefálico. Van a viajar hacia los laterales y hacia el sector cefálico. Esa es su función. Como dice, durante esta etapa encontramos unas células importantes, células prenotocordales, que van a formar a futuro la placa precordal y la notocorda, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué van a pasar con estas células? Van a empezar a viajar hacia el extremo cefálico. Y a futuro van a formar la placa precordal y la notocorda. Así vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Hasta acá todo claro? Sí. Ya. Entonces, ahora, ¿en qué consiste la gastrulación? Las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva. Estas células que se encuentran acá migran hacia la línea primitiva gracias a la pérdida de la ecaderina. Esto es pregunta de examen. ¿Por qué las células epiblásticas van a migrar hacia la línea primitiva debido a la pérdida de lo que es la ecaderina? ¿Ya? Las células epiblásticas que permanezcan en el epiblasto van a formar el ectodermo. Las células epiblásticas que son aquellas que migran a través de la línea primitiva por un proceso denominado invaginación. Las células epiblásticas que se encuentran en el epiblasto y hipoblasto van a formar el mesodermo y las células epiblásticas que migran hacia el hipoblasto van a formar el endodermo. Como les digo, esto es mucho texto. A mí me gusta explicarlo mejor con la imagen que se va a entender mejor. ¿Ya? Esas son las células epiblásticas. Esto es toda la superficie. Esto que ven ustedes de gris es otra forma de un corte, digamos, por así decirlo, histológico, otra forma de ver lo que estamos viendo acá atrás. ¿Qué es esto? Es como si yo lo partiera esto a la mitad y lo viera de manera horizontal, ¿no? Se va a ver así. Aquí está la línea primitiva, aquí está el nodo primitivo, ¿ya? Y todo esto es la superficie del epiblasto. Miren, todo esto son células epiblásticas. Ahora,
¿Qué va a pasar en la gastrulación? Hay otro proceso que se da durante la gastrulación que se conoce como la invaginación. ¿Qué va a pasar en la invaginación? Las células epiblásticas van a empezar a ingresar al nivel de la línea primitiva, es como si se van a invaginar, como así mismo dice. Y a través de esta invaginación van a empezar a formar diferentes tejidos, ¿ya? Como dice acá, las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva debido a la pérdida de la decaderina. Todo este protocolo o este proceso que están haciendo las células epiblásticas que están viajando hacia el interior por la línea primitiva se denomina invaginación. ¿Y cuándo ocurre la invaginación? En la tercera semana de desarrollo. ¿Ya? Ahora lo que les decía. Las células epiblásticas, las que ven de celeste, que se quedan todavía en el epiblasto, que se van a quedar acá, no van a hacer invaginaciones y no van a ingresar, van a formar a futuro lo que se conoce como el tejido del ectodermo. El ectodermo es el color azul que ustedes van a ver a futuro, ¿ya? Entonces, siempre hay que diferenciar y manejar sí o sí bien estos tres términos. Las células epiblásticas que se quedan en el epiblasto forman el ectodermo. Las células epiblásticas que van a viajar, van a hacer un proceso de invaginación, pero se van a quedar entre el epiblasto y el hipoblasto, estas que son de rojo que se están quedando acá, van a formar el mesodermo. Es decir, esto. Todo el conjunto de acá está el mesodermo. Y las células epiblásticas que van a invaginarse y van a llegar aquí, en este sector donde está el hipoblasto, van a formar lo que es a futuro el endodermo. Entonces, ¿quiénes son las únicas células que van a realizar esta migración, por así decirlo, o invaginación? Son las células epiblásticas, ¿no? Ahora les pregunto, las células epiblásticas que se quedan en el epiblasto, ¿qué tejido, qué van a formar? ¿Qué se va a El llamar? ectodermo. Ectodermo. Las Ectodermo. células que van a invaginarse, pero quedan entre epiblasto e hipoblasto, va a formar el Mesodermo. 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 Perfecto. Y las células epiblásticas que van a viajar y van a pasar van a dirigirse hacia el hipoblasto, van a ser el Endodermo. endodermo. Es por eso que así se denomina esta etapa el disco germinal trilaminar, porque a partir de ahora ya tenemos 3 capas, que son la del ectodermo de color celeste, la del mesodermo de color rojo y la del endodermo de color amarillo. ¿Ya? Este protocolo, bueno, este protocolo, me han dicho, esta imagen, es todo lo que está pasando en eso. Si ustedes le entienden a la imagen, perfecto, van a entender todo, más que el texto, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O está claro? Todo claro, sí. Ya. Vamos a aceptar a los compañeros. Ya, perfecto. Ya. Ahora, formación de la notocorda. La notocorda, gracias a qué células se iba a formar, habíamos dicho. A las células prenotocordiales. Prenotocordales, perfecto, ¿ya? La formación de la notocorda. Vamos a ver qué es la notocorda y para qué sirve. Las células prenotocordales van a extenderse en un sentido lateral y craneal. También lo pueden conocer así. Si van en sentido craneal, estamos diciendo que van a dirigirse hacia un sector cefálico o craneal, ¿ya? Estas líneas de acá, como les había dicho, son las células prenotocordales que van a dirigirse hacia laterales y hacia cefálico o craneal, si lo quieren decir por ese otro modo, ¿ya? Eso es lo que dice en este texto. ¿Ya? Las células prenotocordales siempre se extienden en sentido lateral y craneal. Se extienden hacia craneal y hacia lateral para formar la placa precordal. La placa precordal es una pequeña placa que se va a formar por debajo a nivel de lo que son las células epiblásticas, ¿ya? Las células epiblásticas o la superficie del epiblasto está formada netamente por células epiblásticas, células del epiblasto. Pero la placa precordal está formada por células prenotocordales. Es decir, al momento de que están viajando y hacia sentido lateral y craneal, van a formar una pequeña placa delgada, sumamente delgada, que es la placa precordal. La placa precordal es formada gracias a las células prenotocordales, lo tienen que saber bien. Entonces, como dice, se extienden hacia craneal y hacia lateral para formar la placa precordal. Por un periodo breve se van a generar 2 capas compuestas por hipoblasto y la placa precordal. Estas 2 capas van a conformar la placa notocordal.
Y una vez formada la placa notocordal, esta prolifera y forma un cordón sólido que es la notocorda definitiva, ¿ya? Esa imagen, o sea, todo ese texto se lo resume en esta imagen, ¿ya? Aquí ya se pueden ver las tres capas, ¿no? Ectodermo, mesodermo de rojo y endodermo de amarillo, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar acá? A nivel de lo que es las células, anteriormente las células fibroblasticas han dicho que hay unas células prenotocordales que van a viajar hacia el lateral y hacia cefálico craneal, que es este sector de acá. Entonces, a medida que estas van viajando, van a formar una pequeña placa. Esa placa que se llamaba placa prenotocordal, ¿no ven? ¿Estamos viendo bien o alguien se ha perdido para que repasemos? ¿No? Esta partecita es algo complicada, pero vamos a la par, ¿no? ¿Puede volverla a repetir? Ya. Las células prenotocordales van a viajar primeramente. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Nadie? Ya. Las células prenotocordales van a viajar y dirigirse hacia un sector cefálico y lateral. Entonces, a medida que van a dirigirse hacia ese sector, van a formar una pequeña placa. Esta pequeña placa que ustedes ven acá encima que está formando, es todo esto que está de negro, va a conocerse como la placa prenotocordal. Ahora, aquí está la imagen. Esta placa prenotocordal temporalmente se va a unir con lo que es, aquí está. Se forma primeramente la placa precordal o precordal o prenotocordal, cualquiera de las dos, ¿ya? Y esta placa precordal, por un periodo breve, se va a generar, o sea, van a formar dos capas. O sea, se va a unir con el hipoblasto temporalmente. Aquí está. Entonces, primeramente tenemos la placa precordal, ¿no ven? Células prenotocordales forman la placa precordal, toda esta pequeña placa. Ahora, esta placa precordal temporalmente, como dice, de manera temporal se va a unir un momento, un cierto tiempo con lo que son las células del endodermo o del hipoblasto, pues en ese entonces, ¿ya? La del endodermo siempre son las de amarillo, entonces. A medida que estas se unen, se va a unir temporalmente con esta placa y va a pasar a llamarse placa precordal a placa notocordal. O sea, es un protocolo que hay que seguir. Primeramente son células prenotocordales. Células prenotocordales van a pasar a ser una placa, que es la placa precordal. Y esta placa precordal se va a unir temporalmente con las células del hipoblasto, o en este caso, como dice la imagen, del endodermo, que a futuro van a formar la unión de la placa precordal más las células del endodermo o células del hipoblasto va a formar la placa notocordal. La placa notocordal es una combinación entre células del hipoblasto, endodermo y las células y la placa precordal, ¿ya? Y a futuro, ¿qué va a pasar? Esta unión es temporal, es decir, una vez esta unión pasa cierto tiempo, no está especificado cuánto, y se separa para formar la notocorda definitiva. La notocorda definitiva es simplemente un pequeño tubo que va a estar atravesando todo este sector. Es un tubo, por así decirlo. Todo esto que ustedes ven acá de negro es la notocorda. Entonces, esta parte es sumamente complicado de entender, lo entiendo, porque o sea, es medio difícil de explicarlo, incluso tanto en virtual como en presencial. Y tenemos que ir en el orden, ¿ya? Entonces, si hemos estado atentos, hay que ir en orden, ¿no? Primeramente, células prenotocordales van a viajar hacia el sector lateral y craneal y van a formar una placa. ¿Qué se llama esa placa? ¿Recordar? Recordar. Perfecto. Esa placa precordal temporalmente se va a unir con las células del hipoblasto o del endodermo. Cualquiera de las dos le pueden decir es válido, ¿ya? Entonces, la unión temporal de las células del endodermo más las células del más la placa precordal se va a denominar placa notocordal. Exactamente. Ahora estamos bien hasta ahí, ¿no ven? Ahora, esta placa notocordal, una vez se ha unido, como le dije, es temporal la unión, se va a separar. Y ahí pasa a denominarse notocorda definitiva o la notocorda, conocida mismamente. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguien quiere que lo vuelva a explicar?
¿Qué dijo antes del donde se vuelve notocorda? En Placa, el... aquí está. Placa notocordal. Ay, ¿Ya? Células prenotocordales, placa precordal. Placa precordal, unión, placa notocordal. Placa notocordal se separa del endodermo del hipoblasto y forma la notocorda definitiva. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, ahora me preguntarán, ¿qué es la notocorda o para qué sirve? Siempre les adelanto a mis alumnos porque les pregunta a veces el doctor. La notocorda es un conjunto de células, un tubo, por así decirlo, que a futuro va a ser origen o va a ayudar a que se forme la columna vertebral. Por eso está acá. Todo este conjunto que es la notocorda, gracias a ella se va a poder formar la columna vertebral. Es como una guía, por así decirlo, que va a decir, bueno, aquí van las vértebras, en este torso cervical, dorsal, lumbar, y gracias a esta notocorda se va a empezar a desarrollar, ¿no? Esa es la función de la notocorda. ¿Ya? Ahora, la notocorda tiene un crecimiento, pues se extiende primeramente hacia el extremo craneal, ya sabemos cuál es el extremo craneal, ¿no ven? Llegando a casi dar contacto con la membrana bucofaringea. Ese es otro nombre que se le puede dar, membrana orofaringea o bucofaringea, ¿ya? Seguidamente la notocorda crece en sentido caudal hasta llegar a una foseta primitiva, que es la fosa primitiva, que habíamos visto en la primera imagen, ¿no? Aquí está la imagen, ¿ya? Entonces aquí tenemos la notocorda. Primeramente va a crecer hacia un extremo cefálico, ¿no veo? Craneal, hasta casi llegar a tener contacto con la membrana Orofaringe. faringea o cofaringea, perfecto. Crece primeramente hacia cefálico y después va a crecer hacia caudal hasta encontrarse con esta pequeña foseta primitiva que está de acá, ¿ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya. Ahora, a nivel que esta notocorda crece hacia caudal, vamos a tener en esta foseta primitiva ver un conducto que se conoce como el conducto neuroentérico. Conducto neuroentérico, ¿por qué? Porque aquí está la cavidad amniótica, que está el saco vitelino. Este pequeño conducto que ustedes ven que está a nivel de la foseta primitiva se conoce como conducto neuroentérico, y esto es pregunta de examen que posiblemente sea mañana. El conducto neuroentérico es un conducto temporal que va a comunicar temporalmente la cavidad amniótica con el saco vitelino. Eso es pregunta de examen. ¿Qué hace o qué función cumple el conducto neuroentérico? Comunica temporalmente la cavidad amniótica con el saco vitelino. Nada más. Aquí está. Conducto neuroentérico. Es una pequeña muesca formada por la foseta primitiva y la función, comunicar la cavidad amniótica con el saco vitelino. Nada más. Esto es pregunta de examen. Siempre el doctor pregunta de examen esto. Oh, sí, ¿será que lo puede repetir, por favor? Ya, vamos entonces juntos, ¿ya? Hemos dicho, la notocorda siempre crece hacia el segmento cefálico primeramente, ¿no? Y de ahí se va para el segmento caudal. Segmento cefálico va a crecer hasta encontrarse o estar ya casi cerca con la membrana bucofaringea. Y en el segmento caudal va a ir creciendo hasta encontrarse con una foseta primitiva. Y en esta foseta primitiva se va a formar un pequeño conducto. Este conducto que ustedes ven acá, este pequeño espacio, ese es el conducto. Y el conducto va a conseguir o va a obtener el nombre de conducto neuroentérico. Neuroentérico. ¿Y qué función cumple el conducto neuroentérico? Simplemente va a comunicar temporalmente la cavidad amniótica con el saco vitelino. Nada más. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, oh, sí, gracias. Ya. Ahora, si estamos yendo bien hasta acá, estamos yendo perfecto, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tema, que es el alantoides. El alantoides igualmente es pregunta de examen. Esperen un ratito, alguien acaba de ingresar, creo. Ya está. Ya. El alantoides igualmente es una famosísima pregunta de examen que siempre hace el doctor. ¿Qué es el alantoides? En la región cloacal o en la membrana cloacal solamente existe ectodermo y endodermo. Cuando hablamos de eso, estamos viendo esta imagen. Ahí está. En la región caudal solamente hay unión de ectodermo. ¿El ectodermo cuál era? ¿El de color?
Azul. Azul o celeste. Azul. Y el endodermo era el del color Amarillo. amarillo. ¿Ve? Entonces, como dice, en el extremo caudal solamente hay unión de ectodermo con endodermo. Igualmente en la sección cefálica, ectodermo y endodermo. Y a nivel de esta pequeña unión donde no hay mesodermo, está la membrana orofaringea y aquí está la membrana cloacal. Entonces, en la región cloacal o la membrana cloacal solamente existe ectodermo y endodermo. Y en el día número 16, la pared posterior del saco vitelino va a formar un pequeño divertículo llamado divertículo alantoentérico o el alantoides. ¿Cuál es ese divertículo? Es decir, miren, a nivel del segmento cloacal, en el día 16, en semana, ¿cómo sería? Primera semana. No, tercera semana. A principios de la tercera semana. En la tercera semana seguimos todavía, ¿no ven? En el Sí. día 16, en la pared posterior del saco vitelino, a nivel posterior, se va a formar un pequeño divertículo, que es este de acá, como esta pequeña colita que se hizo, ¿no? Este divertículo se conoce como el divertículo alantoentérico o alantoides. Entonces, día 16, la pregunta sería, ¿qué día o a inicio, en qué semana se da la formación del divertículo alantoentérico o alantoides? Día 16 o inicios de la tercera semana. Nada más. A ver, ahora, hablando sobre este tema o este segmento, yo no lo tomo mucho en cuenta porque el autor tampoco se dedica a explicar o a profundizar sobre el tema de los genes. Pero el establecimiento de los ejes corporales está fundamentado en base a genes, ¿ya? Que son un montón de genes que seguramente los que han leído han debido ver. Sonic Hescott, factor de crecimiento de fibroblastos 8 y demás cositas, ¿no? El autor no pregunta eso, y siempre le pregunto y le digo que no quiere añadir eso porque es muy complicado. Entonces, solo tengo como mención esta parte, ¿no? El establecimiento de los ejes corporales, seguramente igual van a recordar la clase pasada que había mencionado del mesodermo ventral anterior, si no me equivoco, que era su nombre. ¿Qué va a pasar? En la tercera semana de desarrollo se va a dar un establecimiento de los ejes corporales, es decir, como se está formando el extremo cefálico caudal, también va a dar origen a los ejes, es decir, cuál es izquierdo derecho, cuál es dorsal y cuál es ventral, y cuál es cefálico y cuál es craneal, ¿ya? Entonces, van a existir un total de 3 ejes corporales. El eje antero-posterior, o también conocido como el EVA, el eje dorsal ventral, también conocido dado por el tema del nodal, que es otro elemento fundamental, un gen, y el eje izquierdo-derecho, dado también por el tema del nodal. Entonces, esta imagen igualmente está en el Langman, pero solamente lo menciono por tema de reconocimiento, ¿ya? Entonces, un total de 3 ejes corporales que se llega a dar. El eje antero-posterior, dado por el EVA, el ectodermo ventral anterior, endodermo ventral anterior, no me acuerdo bien el nombrecito, pero es el EVA. Va al origen del eje antero-posterior, es decir, donde es el segmento anterior y donde es el segmento posterior. El nodal, que es otro elemento fundamental, va a dar origen al eje dorsal y ventral, dorsal de la espalda y ventral del vientre, ¿no? La parte ventral. Y el nodal, igualmente en esta imagen, como ustedes ven acá, da origen al eje izquierdo y derecho. Va a determinar cuál es la izquierda y cuál es la derecha. El autor no les pregunta esto, pero si alguna vez para relacionarlo ustedes lo leen, son 3 ejes. El eje antero-posterior, el eje dorso-ventral y el eje izquierdo-derecho. Antero-posterior dado por el EVA, el dorso-ventral y el izquierdo-derecho por el nodal. Y como ustedes ven acá en esta imagen está la membrana orofaringea, la membrana cloacal, el nodo y aquí está lo que les había mencionado, todo el tema de los genes y demás. Factor de crecimiento de fibroblastos 8 y demás, ¿no? Pero yo, ¿para qué mentirles? Factor Lefty2, PIDX2 y todo este conjunto de factores o genes se encargan de hacer todo este protocolo, ¿no? Entonces, el otro no lo toma en cuenta, por eso yo tampoco lo explico, ¿no? Por el tema de que no es necesario que aprendan esto porque solamente es más complicado y mejor enfóquense en los puntos anteriores. Con que ustedes sepan que hay 3 ejes, anterior, posterior, dorso ventral, izquierdo, derecho, están más que tranquilos, ¿ya? Ahora, mapa de destino durante la gastrulación.
Las células que se imaginan en la región craneal del nodo van a conformar la placa precordal y la notocorda. Lo que hemos dicho, las células prenotocordales, ¿no? La placa precordal y la notocorda. Las células que imaginan al lado de la notocorda forman el futuro mesodermo paraxial. ¿Sí? Sí, disculpe, unas compañeras quieren ingresar, dicen. Ya. Ahorita las aceptamos. Ya está. Gracias. Ya. Thank you. Ya. Ahora sí. Entonces, mapa de destino durante la gastrulación. Esto sí es importante saber. Células prenotocordales, perdón, que iban hacia la región craneal del nodo, van a formar la placa precordal y la notocorda. Ya lo vimos anteriormente, ¿no? Las células que se imaginan al lado de la notocorda forman el futuro mesodermo paraxial. ¿Quién más quiere ingresar? Ya está. Ya, las células que se imaginan al lado de la notocorda forman el futuro mesodermo paraxial. Las que se forman a nivel... A ver, ¿quién más? Ya está. Ya. Las células que se imaginan a la región media forman el mesodermo intermedio. Y las células que se imaginan a la región caudal forman el mesodermo de la placa lateral. Y la región más caudal forma el mesodermo extraembrionario. Como le digo, esto es letra. Y con la imagen se entiende mejor. Aquí está. Entonces, el mapa del destino de la gastrulación. Hemos dicho que las células que se van a dirigir más hacia el extremo cefálico y laterales cerca van a formar lo que va a ser la placa precordal, la placa precordal y la notocorda, exactamente. Las que están más cercanas al nodo primitivo y más cercanas yéndose para cefálico craneal. La placa precordal y la notocorda. Son las células prenotocordales que habíamos hablado, ¿no? Ahora, lo que están después de eso, más superior, que igualmente son células que van a dirigirse hacia craneal, pero seguido de las células prenotocordales, van a formar el mesodermo paraxial, que está acá. Esta es la notocorda y este es el mesodermo paraxial. Entonces, células prenotocordales forman la notocorda. Después vienen las células que encargadas de formar el mesodermo paraxial, las que se encuentran más cercanas a la notocorda, por así decirlo. Seguido de esas vamos a tener las células que están a nivel intermedio, que van a formar el mesodermo intermedio, estas que ustedes ven de verde. Y por último tenemos las células que están en la parte más inferior, que son las células caudales, por así decirlo. Células epiblásticas que han migrado a nivel caudal van a formar el mesodermo de la placa lateral. Y las que están mucho más abajo van a formar el mesodermo extraembrionario, parte del mesodermo extraembrionario. Ahora, si se han complicado un poquito o se han asustado con esto de que hay hartos mesodermos, pues aquí tengo otra imagen que les voy a explicar más fácil, ¿ya? Sabemos que el mesodermo está conformado por células epiblásticas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo está conformado el mesodermo? En la imaginación, ¿cómo se forma el mesodermo? Por ectodermo. Por la migración de las células del epitelio. Epiblasto, Epiblasto. Fibroblastos. ¿Ya? Las células de epiblasto, ¿dónde se van a quedar? ¿Van a ir hacia el hipoblasto o hacia el hipoblasto? ¿Van a quedarse en el epiblasto o van a quedarse entre medio? Entre medio del... Eso es lo que forma el mesodermo. Ahora, el mesodermo asimismo se divide en tres segmentos, que es el mesodermo paraxial, que si ustedes ven esta imagen, este puntito de acá es la notocorda. Es la misma imagen que está acá. El mesodermo paraxial es el mesodermo que está más cercano a la notocorda. Más cercano a la notocorda, mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial, este de esta de celeste en esta imagen, más cercano a la notocorda, como dijo. Tenemos el mesodermo intermedio, que el mesodermo intermedio es como un comunicante que va a haber entre la placa lateral, ¿ya? Este es el mesodermo paraxial, cercano a la notocorda. El que sigue es el mesodermo intermedio, que es como un comunicante que está a nivel medio, como se dice. Y por último tenemos el mesodermo de la placa lateral, que es el que está más hacia afuera, ¿ya? Este es el mesodermo de la placa lateral. Mesodermo paraxial, intermedio y el de la placa lateral. Y el mesodermo de la placa lateral, asimismo, a futuro lo vamos a ir viendo, se va a dividir en una parte cefálica o craneal o somática
y una parte visceral. Una capa parietalosomática y una parte visceral o esplácnica, que se acuerdan, ¿no?, de las clases que les había mencionado anteriormente. Somático parietal era la parte más externa, ¿no? Y la esplácnica o visceral es la parte más interna, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, esto me estoy adelantando para que lo veamos en los siguientes temas. Pero quiero que por ahora memoricemos los 3 mesodermos que hay. El mesodermo, no estoy diciendo que son 3 diferentes mesodermos, o sea, este mismo mesodermo se divide en 3 segmentos: paraxial, intermedio y de la placa lateral. Paraxial, más cercano a la La notocorda. notocorda. Intermedio, entre medio. Y de la placa lateral, el que está más afuera. Ahora, el de la placa lateral se divide en 2 capas: una somática o parietal y una esplácnica o visceral. Una parietal y una visceral, si quieren, para que sea más fácil. ¿Hasta ahí Y todo claro? ahí donde queda el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario se va a ver directamente en la otra imagen cuando está con parte de lo que era el trofoblasto. ¿Se acuerdan de lo que habíamos de Noel, el trofoblasto y la placenta? Lo que se está formando, ¿no?, en la segunda semana de desarrollo, ahí está parte del mesodermo extraembrionario. Ok, gracias. Por eso se dice extraembrionario, está afuera del embrión. ¿Alguna otra duda? Dijo que la placa lateral se dividía en una parte parietal y la otra, ¿cuál era? Visceral. Una capa parietal y una capa visceral. Ya, La capa parietal, si se dan cuenta, va a cubrir todo lo que va a ser parte del ectodermo y estas células del amnioblasto. Y la capa visceral cubre todo lo que es el saco vitelino y las células del endodermo. Esta es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Será que lo puedo volver a repetir en cómo se dividía, por favor? Ya. Tenemos 3 segmentos del mesodermo, ¿no? Mesodermo paraxial, más cercano a la notocorda, ¿no? Mesodermo intermedio, que está entre medio, comunicante, por así decirlo, porque comunica el paraxial con el que viene después, que es el de la placa lateral. Mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo de la placa lateral. Y ahora, este mesodermo de la placa lateral se divide en 2 capas: una capa parietal, que va a cubrir toda la cavidad amniótica, y una capa visceral, que va a cubrir todo el saco vitelino. Simplemente eso. ¿Algo más? ¿Está quedando Está bien, todo? gracias. No hay de qué. Ya. Ahora, crecimiento del disco embrionario. Principalmente el disco es de tipo plano y redondo, como les había mencionado. Solamente tiene una forma redonda, pero futuramente se elonga y forma un extremo craneal ancho y un extremo caudal angosto. El extremo craneal ancho se expande y se diferencia hasta la 4ª semana. Y el extremo caudal o angosto se diferencia a inicios de la 4ª semana. Es decir, a nivel de la 4ª semana en general, se va a formar por completo el extremo craneal y el caudal siempre va a terminar más antes a inicios de la 4ª semana. Es la misma imagen que vimos anteriormente, ¿no? A medida que está formándose, primeramente tiene una forma circular y plana, pero mediante va desarrollándose toda la 3ª semana de desarrollo, va a haber un extremo más cefálico más ancho y un extremo caudal más angosto. El extremo cefálico va a terminar de formarse a nivel de la 4ª semana. Pero, a diferencia del extremo caudal, va a terminar de formarse a inicios de la 4ª semana. Este se sigue desarrollando todavía durante la 4ª semana, pero este ya termina su formación a inicios de la 4ª semana, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este es mucho más angosto y este es mucho más grande, o sea, mucho más, y se expande todavía un poco más. Eso en cuanto al crecimiento del disco.
¿Hasta ahí todo claro? ¿Puede volverlo a explicar, por favor? Ya. Nuevamente, el disco embrionario a inicio de la tercera semana tiene una forma solamente esférica, una forma redonda. Pero mientras se va desarrollando, va formándose la línea primitiva, el nodo y van creciendo las células, va a formarse un extremo cefálico y un extremo caudal. El extremo cefálico siempre va a crecer un poco más ancho y el extremo caudal más pequeño, más angosto. Ahora, el extremo cefálico se va a terminar de formar durante la cuarta semana, es decir, sigue desarrollándose durante la cuarta semana. Pero el extremo cloacal termina su formación, es decir, se acaba de formar a inicios de la cuarta semana. Solamente eso, como mención. ¿Algo más? Todo claro. Ya, perfecto. Hasta acá hemos terminado con el desarrollo del embrión. Si ustedes lo han entendido todo esto de acá perfectamente, entonces ya están oficialmente preparados para su examen, porque lo del trofoblasto es sumamente fácil. Ya, hemos hablado del tema del embrión, ahora vamos a hablar del tema del trofoblasto. ¿Se acuerdan que el trofoblasto qué iba a formar? ¿Qué estaba formando el trofoblasto? La placenta. La placenta, ¿ya? A inicios de la tercera semana se formaba la vellosidad primaria. ¿Cómo estaba conformada la vellosidad primaria? ¿Se acuerda? Trofoblasto, citotrofoblasto. Citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, perfecto. A inicios de la tercera semana ya estaba formada la vellosidad primaria, que es el núcleo de citotrofoblasto cubierto por una capa de sin citotrofoblasto. Ahora, al momento de darse la gastrulación, es decir, a inicio de la tercera semana, nuevamente, se forma un núcleo de células mesodérmicas que está rodeada por una capa de citotrofoblasto y otra de sin citotrofoblasto. Su compañera, me acuerdo que la clase pasada me preguntó de la diferencia, y esta es la diferencia. A nivel de la tercera semana, como ya hay el mesodermo extraembrionario o ya hay parte del mesodermo que se ha formado, entonces la unión de citotrofoblasto más sincitotrofoblasto y mesodermo va a ser la vellosidad secundaria. Esto es pregunta de examen. ¿Cómo está conformada una vellosidad secundaria? Citotrofoblasto, sincitotrofoblasto y mesodermo. A diferencia de la vellosidad primaria, que está conformada por citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. Entonces, de la vellosidad primaria a la vellosidad secundaria, ¿qué es lo único que está aumentando? El Mesodermo. mesodermo, ¿no? Para que no nos compliquemos, sea mucho más fácil, ¿ya? Ahora, a finales de la tercera semana, las células mesodérmicas se diferencian en células sanguíneas y vasos sanguíneos. Es decir, este mesodermo que se ha formado a inicios de la tercera semana, cuando ya está acabando, ya se está formando el sistema de vasos sanguíneos, ¿ya? Conocido como el origen del sistema capilar velloso. Y esto es la vellosidad terciaria, es decir, la vellosidad primaria conformada por citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. La vellosidad secundaria conformada por citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y mesodermo. La vellosidad terciaria a finales de la tercera semana conformada por citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, mesodermo, bueno, ya no, sin citotrofoblasto, citotrofoblasto y el sistema capilar veloso o los capilares. Porque este mesodermo se va a formar en sistema sanguíneo. ¿Y por qué se forma ya el tema del sistema sanguíneo? Porque a partir de la cuarta semana, a medida que estamos desarrollando, el corazón ya está casi desarrollado por completo y empieza a latir. Es decir, a nivel de cuarta semana, el corazón comienza a latir a partir de la cuarta semana y sí o sí necesita lo que es el desarrollo del sistema capilar velloso para poder empezar allá a circular el tema de la sangre. Entonces, aquí tenemos una imagen mucho más clara. Vellosidad primaria, citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. Vellosidad secundaria, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y mesodermo. Y la vellosidad terciaria, citotrofoblasto, sin citotrofoblasto y capilares. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿O está claro? En la tercera ya no necesita mesodermo. No, el mesodermo, este mismo mesodermo, va a formar al vaso sanguíneo. Es decir, ya no va a Sí. estar acá. Estos se están formando. El mesodermo está formando el vaso sanguíneo. Pero sí, directamente solo se dice capilar. Ya. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda más? Disculpe, Auxi, ¿en la velocidad terciaria también contiene el pelúdico de fijación?
Sí, el pedículo de fijación sigue todavía en desarrollo ahí, porque a futuro se va a formar el cordón umbilical. Es decir, ese lugar de comunicación está normalmente constante, solo que todavía no se ha desarrollado por completo. Sigue todavía, pero. ¿Alguna otra duda más? Entonces el corazón empieza a latir a partir de la cuarta semana. Exactamente, el corazón ya está desarrollado casi por completo y empieza a cumplir su función de distribución a partir, o sea, necesita la función de distribución sanguínea a partir de la cuarta semana para poder hacer la circulación sanguínea. Entonces, por eso los capilares ya tienen que estar formados, para que pueda transmitirse la sangre desde lo que es la madre hacia el sistema sanguíneo que está en desarrollo igualmente. ¿El último qué se llamaría, o sí? ¿Cuál último, perdón? ¿Este? Sí, ese. Vellosidad terciaria. Son 3 tipos de vellosidad: primaria, secundaria y terciaria. La primaria, la secundaria y la terciaria. Ya sabemos cómo están conformadas, ¿no? Citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, citotrofoblasto sin citotrofoblasto mesodermo, citotrofoblasto sin citotrofoblasto y capilares. Si se dan cuenta, a medida que se va formando, igualmente parte de lo que es el citotrofoblasto va desapareciendo. Y ahí también te da tema o espacio al capilar sanguíneo. ¿Alguien tiene alguna duda más? No. Ya. Desarrollo posterior del trofoblasto. Entonces, todos los capilares producidos por el desarrollo del mesodermo van a tener contacto con las vellosidades terciarias, es decir, toda esta vellosidad terciaria va a tener contacto directamente con la placa coriónica y el pedículo de fijación, como le mencionaba su compañero, formando contacto entre la placenta y el embrión. Y como les decía acá, el corazón empieza a latir a partir de la cuarta semana y el sistema capilar se encuentra listo. Es por eso que tiene que formarse todo este sistema capilar para que el corazón también funcione a la par. Las vellosidades terciarias siguen penetrando el endometrio materno y es por eso que van a obtener mucho más sangre, porque como a partir de cierto mes, del tercer mes al nacimiento, el crecimiento va a ser sumamente notorio, es decir, crecen en mayor velocidad, mayor rapidez, mayor desarrollo. Hoy estamos en desarrollo todavía del periodo de formación de los órganos, ¿no? Pero de tercer mes al nacimiento ya es periodo de maduración y ahí necesita hartísimos nutrientes lo que es el embrión para desarrollarse, ¿no? Entonces, mayor cantidad de nutrientes requiere mayor demanda de sangre y de nutrientes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Y el corazón empieza a trabajar de la cuarta semana para ya por fin poder distribuir a medida que va desarrollándose todo lo que necesita el embrión a futuro, ¿no? Por eso se dice que está formado en la velocidad terciaria. Gracias a la penetración se forma la capa citotrofoblástica externa delgada y esta capa fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno. Aquí está una imagen mucho más clara. Este es el pedículo de fijación y todo ese sistema capilar sanguíneo que hemos formado o que se ha formado, ¿no? Aquí tenemos lo que son células de citotrofoblastos, sin citotrofoblastos, y estos son los capilares que se han formado. Esta es una vellosidad terciaria. Esta es otra vellosidad terciaria. Entonces, todo este conjunto de letra que ustedes ven acá se explica en esta imagen. Gracias a que se ha formado la vellosidad terciaria, va a haber una pequeña capa de citotrofoblasto que va a irse a rodear todo lo que es el lugar donde se ha dado la implantación, donde está en contacto directamente lo que es la placenta con el útero, ¿no? Con comunicación directa con la madre a través de la comunicación del útero. Entonces, estas células citotrofoblásticas van a formar una pequeña cápsula, o así van a rodear todo y van a formar una pequeña cápsula que se conoce como la cápsula citotrofoblástica externa. Y esta cápsula lo que va a hacer va a fijar estas células citotrofoblásticas a lo que va a ser el endometrio. Y gracias a esta fijación va a haber mucha mejor fluidez y mucha mejor circulación de sistema sanguíneo, ¿ya? Esos son vasos sanguíneos maternos, básicamente todo un conjunto de matíes que van a irse dirigiendo de la madre al embrión para administrar lo que son los nutrientes. Y estos son espacios intervellosos que lo vamos a ir viendo a medida que van avanzando los temas. Este espacio intervelloso básicamente es como un medio de comunicación porque a partir de acá va a distribuirse a nivel de lo que son las vellosidades terciarias, la circulación tanto arterial como venosa. Y eso. No me olvidó que había puesto esta imagen.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿O le ha quedado La todo? última, ¿Cómo? la última, Auxi. ¿Está de acá? ¿Cuál es su duda? Sí, Sí, pues, desde su concepto, ¿El concepto? ¿Cuál concepto? su ¿Cómo concepto está? de... Sí. ¿Cómo? Yo quiero que si pueda explicar lo de la cápsula citotrofolástica externa. Ya. Sí. La cápsula citotrofoblástica externa es, como su nombre mismo dice, es una cápsula que rodea toda la región de lo que está de la placenta que está en contacto directo con lo que es el endometrio. El endometrio sabemos que es la capa más interna del útero, ¿no? Entonces, las células citotrofoblásticas ya a nivel de la tercera semana de desarrollo, finales de la tercera semana de desarrollo, cuando ya están formadas las velocidades terciaria, estas células citotrofoblásticas van a formar esta cápsula que tiene el mismo nombre, cápsula citotrofoblástica externa. ¿Por qué dice externa? Porque esta es la parte interna, donde está todo el tema del riego sanguíneo, esta es la parte externa. Y la parte externa está comunicada directamente con el endometrio. Esta cápsula citotrofoblástica externa, su función única que cumple es la de fijar todo lo que es la placenta que está en desarrollo al endometrio. ¿Para qué? Para que pueda haber mucha mejor circulación sanguínea y por ende cuando necesite mucho más nutrientes el embrión que está en desarrollo no sea tan difícil. Es como por así decir una capa que va a fijar, lo va a mantener fijo lo que va a ser el tema de desarrollo de la placenta al endometrio. Simplemente eso. ¿Y a partir de qué nace? A partir de las células citotrofoblásticas. Vellosidad terciaria se forma y estas citotrofoblastos migran hacia la parte externa formando esta cápsula citotrofoblástica externa. Como dice acá. Gracias a la penetración se forma la capa citoplástica externa delgada y esta capa fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno. Es decir, todo este conjunto de lo que es la futura placenta, el trofoblasto, como se lo conoce, va a estar fijado directamente gracias a esta cápsula. ¿Eso era lo que querían que aclare o era otra cosita? Era eso. Gracias. Perfecto. Ya, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿O se les ha quedado todo claro? Yo tengo otra Auxi, duda. una pregunta. Díganme. Es sobre lo que dijo el concepto de la notocordia, de qué es la notocordia. La notocorda simplemente es, como es lo mismo, básicamente es un pequeño tubito, es una formación celular que se abre a las células prenotocordales. ¿Y qué función cumple la notocorda? La notocorda simplemente es como un elemento guía. A partir de la notocorda a futuro, y van a ver cuando avancemos el tema de esqueleto axial, gracias a la notocorda, es como por así decirlo, el esqueleto, es decir, la base, el pilar para que se forme la columna vertebral y para que se forme así todo lo que es el tema de la médula espinal. Por eso se encuentra ese nivel. Gracias a la notocorda, las células encargadas de formar las vértebras, que son los osteoblastos, van a encargarse y van a ubicar, por así decirlo, dónde van a formar la columna vertebral. Igualmente con el tema de la médula espinal, ¿no? Esa es la función de la notocorda, simplemente como un segmento guía para la formación del esqueleto axial, se lo conoce. Esa es la palabra exacta. Gracias a la notocorda se va a formar correctamente todo ese sistema óseo, todo lo que son los huesos y demás. Pero principalmente basándonos, nacen a través de la columna vertebral. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo. ¿Ya? Es la pregunta de examen que dijo que es ¿por qué las células del epiblasto van a migrar hacia la línea primitiva? No logré completar la respuesta. Perfecto. La pregunta de examen en sí es cómo se llama el proceso por el cual las células epiblásticas migran hacia la línea primitiva, se llama invaginación. Y hay que saber diferenciar los tres conceptos. Las células epiblásticas que se quedan en el epiblasto, es decir, que no realizan la invaginación, forman lo que es el ectodermo. Las células epiblásticas que se quedan entre el epiblasto y el hipoblasto, esas que se quedaban entre medio, no de rojo, forman el mesodermo. Y las células hipoblásticas, bueno, las células epiblásticas, perdón, que van a migrar y van a irse directamente a relacionarse con el hipoblasto, forman el endodermo.
Hay que saber diferenciar eso. Primeramente, que las células epiblásticas migran por la pérdida de ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? De la ecoderina. Ecaderina, exactamente. Entonces pierde la ecaderina y las células epiblásticas forman su migración. Las únicas que van a migrar van a ser las epiblásticas. La que se queda en el epiblasto forman el ectodermo. La que se queda entre epiblasto y hipoblasto forman el mesodermo. Y las que llegan hasta directamente el hipoblasto forman el endodermo. ¿Esa era la duda? Sí, gracias. ¿Ya alguien más? ¿Se sienten listos para su examen de mañana? No. Sí les va a ir bien. Sí, aparte de las 3 semanas, ¿de qué me va a entrar? O sea, ¿cuál es más el temario para el examen de mañana? El temario para el examen de mañana va a ser célula, va a ser aparato reproductor masculino y femenino, gametogénesis, primera semana de desarrollo, segunda y tercera semana de desarrollo. Esos son los temas. Así que vayan a estudiar igualmente aparato reproductor y estudien lo que es el tema de célula, porque sí o sí el doctor pregunta eso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Lanza algunas Acerca de la, preguntas de examen. ¿Perdón? acerca de la célula que entra. De la célula mayormente entra lo que es órganos membranosos, no membranosos, mitosis, meiosis, qué función cumple cada orgánulo membranoso, cada órgano no membranoso, qué función cumple el aparato de Golgi, qué función cumple lo que es el tema de el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, qué función cumple el núcleo, qué es el ADN, qué es el ARN, preguntas sencillas, ¿no? Eso mayormente pregunta. Disculpe. Y de la gametogénesis. De la gametogénesis pregunta principalmente lo que es el tema de la espermatogénesis, la ovogénesis. Y la diferencia entre espermatogénesis y espermiogénesis es lo que tienen que diferenciar. Pues sabemos que la espermatogénesis no es lo mismo que la espermiogénesis, ¿no? Y de la ovogénesis, lo mismo que les he mencionado. ¿Qué pasa durante el desarrollo del embrión? ¿Y qué pasa durante la pubertad? Antes del nacimiento y la pubertad son protocolos diferentes. ¿Dónde se detiene? ¿En qué fase? Se detiene durante el nacimiento y en qué fase se detiene al momento de que se espere la fecundación, ¿no? ¿Alguien estaba hablando anteriormente? ¿Tiene otra pregunta? Y de los órganos. Función de cada uno, básicamente. ¿Sí? Pablo, una consulta. Pasa que yo le consulté al doctor qué iba a Ya. entrar o qué temas entraban al parcial y él me especificó e incluso me lo recalcó en el texto porque le presté mi texto para detener un cable y me dijo que era del 2 al 5, que la célula solo lo dio para que conozcamos nada más. No sé Sí, pero si... igualmente estudienlo porque sí o sí a veces mete la pregunta de examen. No se confíen. ya. Por ahí les dijo y es para que Ok. pisen el palito y después ya puro célula también les puede tomar el examen si él quiere. Ya. Ujú. Ya, pero está bien. Si le dijo eso es perfecto. Díganos algunas preguntas de examen. Básicamente las preguntas de examen que le dije son las que dije en todas las clases. ¿Dónde se da la fecundación? ¿A qué nivel, qué región era? La Ya deberían estar ampolla. relacionadas. A nivel de la ampolla, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les puede preguntar? Igual no se preocupe que ahorita no es como digamos que ahorita le va a hacer esto, se lo voy a armar el quiz todavía para que puedan seguir estudiando, ¿no? Pero a ver, preguntas de eso, pregunta... Repasen por si acaso, yo no expliqué esto en clase, pero repasen por si acaso lo que son las fases de la mitosis y la fase de meiosis. Mayormente la fase detallada, ¿no? Diploteno, paquiteno, eso si pueden estudiarlo, repasarlo, sería espectacular, porque a veces el doctor se le ocurre y pregunta eso. Fase de la meiosis, meiosis 1, meiosis 2, ¿qué es el quiasma? Les pregunta, ¿dónde se da la fecundación? En la región ampular, igual ya lo dije eso. Pregunta por semanas, como les había dicho, obviamente lo pone entre días o semanas. ¿Qué es lo más importante de la tercera semana de desarrollo? La gastrulación.
¿Cuándo se da la implantación? Finales de la primera semana. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Penetración de la corona real, zona pelúcida y fusión de ambas membranas celulares. ¿Cuántas células tiene la mórula? 16. 16. Eso es lo que pregunta. Son preguntas que no hay donde perderse, preguntas que uno se da cuenta. Y eso, si estuvieran atentos a la clase, si tenía alguna duda ya nos puede aclarar. Entonces eso básicamente preguntas, no es nada de otro mundo. Él hace sus exámenes, a veces se lo hacen, o él hace, cuando él hace mayormente más fácil, cuando se lo hace más difícil, varía, ¿no? No sabía que les va a preguntar, porque todos los años cambia y varía sus preguntas de examen. Pero a ver, lo malo es que yo, quisiera estar allá, digamos, para poder ayudarles en algo, pero lastimosamente por tema de horario no me va a chocar y no va a poder. Pero lo más que puedo hacer, lo que voy a hacer para poder ayudar en estas últimas horas, ni siquiera días, es el quizzes. Traten de descansar bien también, no se ajetreen. Recomendación desde ya. Yo siempre para mis exámenes, para mis parciales, me mato estudiando toda una semana y duermo bien el último día, por más de que sienta que no sepa nada, porque vas más relajado, estás con el estrés preocupado, pero descansas bien, digamos, te ayuda a mentalizar más y demás las cosas, ¿no? Ya se van a ir acostumbrando, pero les fue bien. Sobre el quizzes, yo les voy a armar el quizzes para que puedan practicar toda la noche si quieren, o toda la mañana hasta que se su horario de examen. Voy a poner lo más esencial que el doctor les pregunta, para que repasen y repasen y repasen, y ahí se equivoquen, pero en el parcial no se equivoquen, ¿no? Y va a tardar un poquito, porque lo voy a armar de nuevo, pero eso, entonces voy a hacer lo posible para que les vaya bien, pero ya depende, sale de mis manos, ya sabe cada uno quién estudió, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien levantó su mano? Ausi no dijo lo que pregunta de la primera y segunda semana. De primera y segunda semana. Primera semana, claro, lo dije, pues, la fase de la fecundación. Pregunta obviamente los cambios, qué capas se perdían en el momento de lo que es la menstruación. Y les pone por incidir la capa basal, compacta, esponjosa y demás así. Les pregunta qué es el cuerpo lúteo, les pregunta lo de la atresia, les pregunta qué se llama el cuerpo lúteo cuando deja de cumplir su función, pasa a denominarse cuerpo blanco, cuerpo albicans, qué secreta el cuerpo lúteo, tema de hormonas igual les pregunta, lo que les había dicho, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante. Ahora hay otras dos hormonas que yo me había olvidado mencionar, que son la hormona liberadora de la gonadotropina y la gonadotropina coriónica humana, que son dos hormonas fundamentales para el uso, ¿no? Bueno, no el uso, sino para reconocer, ¿no? La gonadotropina, la hormona liberadora de la gonadotropina, o hormona liberadora de la gonadotropina, se lo voy a poner en el chat, se abre de esta manera. GnRH, hormona liberadora de la gonadotropina. Esa es la hormona liberadora de la gonadotropina. Entonces solo puede poner esa sigla ahí y ustedes lo pueden memorizar de esa manera, ¿ya? Esta hormona liberadora de la gonadotropina, como ustedes mismos escuchan, es liberadora. Entonces, gracias a esta hormona liberadora de gonadotropina, que lo va a darse a nivel de la glándula hipófisis, se va a secretar lo que es los estrógenos, la progesterona y todo el tema hormonal, la FSH, la LH que habíamos visto en la clase pasada. Y esto es muy diferente a la gonadotropina coriónica humana. La HCG o la gonadotropina coriónica humana, que lo acabo de escribir en el chat, es muy diferente a la hormona liberadora de gonadotropina. Sé que el nombre es larguísimo y es un poco complicado, pero la gonadotropina coriónica humana es una hormona que ya está indicando, es básicamente a través de esta hormona que se hace el test de prueba sanguíneo para ver si la persona está embarazada o no. ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica humana va a circular a nivel del torrente sanguíneo y si al momento de hacer la prueba sanguínea está esta hormona, significa que sí o sí positivamente hay un embarazo. Entonces, esas son las diferencias de esas dos hormonas. La hormona liberadora de gonadotropina
ayuda a la liberación de FH y FSH. LH y FSH, perdón. Que LH ya sabemos que es hormona luteinizante y FSH era la hormona, ¿se acuerdan? Folículo estimulante. Folículo estimulante, perfecto. Entonces, esa es la GnRH se encarga de eso. Y la HCG o la gonadotropina coriónica humana se encarga directamente, es una hormona que circula a nivel del torrente sanguíneo y determina ya, es una confirmación de que ya hay un embarazo, o sea, se ha dado la fecundación y ya. ¿Por qué? Porque esta HCG va a trabajar junto con el tema de lo que es el cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan que el cuerpo lúteo, si se daba la fecundación, se volvía cuerpo lúteo del embarazo, ¿no? Y seguía secretando progesterona. Entonces, eso, estas dos hormonas me olvidé mencionarlos en clase y más bien me acordé ahorita bien que me hicieron acordar, gracias. A veces entra en el examen. ¿Eso entra? Esas dos hormonas sí, los pone a veces el doctor esa abreviación así que si quieren anótenselo. Lo voy a poner así igual para que no se olviden. GnRH es la hormona liberadora de la gonadotropina. Van a disculpar que lo estoy haciendo de esta manera, pero es mejor mencionarlo ahorita para que no se nos pase, ¿no? La HCG es la gonadotropina coriónica humana. Ahí está. Auxiliar, Sí. va a disculpar que me interrumpe. ¿Será que podría pasarnos las diapositivas luego? Sí. Ya ni bien lo voy a acabar la clase, le voy a mandar diapositivas. Muchas gracias. Igualmente voy a mandar el tema de lo que es el quiz que voy a armar para que estén tranquilos, ¿ya? ¿Sí? Auxi, disculpe, ¿cuántas preguntas entran en el examen? Son 20 preguntas, todas de opción múltiple. Cada pregunta vale un punto. Gracias. Entonces, aseguren las 20 si pueden. O a veces el doctor las hace de 10 y vale 2 puntos, pero mayormente son 20 preguntas. Anverso y reverso. Revisen su examen igualmente al reverso de la hoja, por si acaso. Ya ha habido personas que han rellenado la parte anversa y después han dicho que han acabado y toda la parte del reverso estaba vacía. Entonces tengan cuidado en eso, ¿no? ¿Algo más? Falta de la segunda semana, Auxi. De la segunda semana no sale mucha pregunta, le comento. No hay mucho, es que tampoco hay mucho que destacar por lo que les había mencionado. Es sumamente corto. Porque en la segunda, día 11 y 12, día 13, que básicamente habla de lo que cómo se va implantando. La velocidad, lo de las velocidades sí pregunta. Pero la segunda semana no. Al ser un tema tan corto, que no tiene tanto, por así decirlo, tiene harto impacto, pero no en tema teórico, no se ve mucho desarrollo, entonces no pasa. Simplemente es un aumento de la implantación, es decir, se va aumentando con más profundidad y ya termina por completo de la implantación, ¿no? No hay muchas preguntas de la segunda semana. Ustedes acuérdense de las velocidades y ¿qué más había? Es que ni yo me acuerdo de la segunda semana, que era lo más importante. Los días más que todo. ¿Qué pasa en el día 9, día 11 y 12, el día 13? Que lo sepan así en las diapositivas tal cual está, ya no es nada más. Ya, Auxi, gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Sí? Auxi, sobre los ¿A qué hora va a enviar el crisis? Lo voy a hacer lo más rápido posible para que puedan estudiar y puedan irse a descansar temprano. Ni bien ¿Puede acá. poner todas las preguntas que se le ocurran que pueda preguntar el docente? Por Claro, favor. claro que sí. Voy a poner, sí, voy a encargar de eso. ¿Ya? ¿Algo más? Ya, Auxi, lo dejamos para que haga las preguntas. Ya no se preocupen. Ya está bien, chicos. Entonces, si nadie tiene alguna duda más, vayan a descansar, coman algo y estudien. Estudien porque les va a ir bien. Si nadie tiene alguna duda más, Gracias. entonces podemos terminar la clase. Les deseo lo mejor mañana. Espero poder estar y en caso de que no estoy, yo sé que van a salir con una buena nota. Y no se preocupen, si no les va bien tampoco, es su primer parcial, tienen para recuperar alto.
Los que han ido al Congreso tienen 5 puntos, pero no se fíen, tampoco les estoy diciendo que se fíen. Y aparte, la práctica, no dejen de lado la práctica, porque la práctica vale 20 puntos, ¿no? Y los 20 puntos es harto, aunque ustedes no crean. Son harto para salvar. Entonces, si nadie tiene alguna duda más, podemos retirarnos de la clase, no hay ningún problema. Y nos estaríamos viendo directamente para su examen parcial práctico la siguiente semana, sobre los mismos temas, así que no se preocupen. ¿El viernes? Sí, el viernes. Para su examen va a entrar célula. Todo lo que hemos avanzado en la práctica, tal cual en teoría, todo va a entrar. ¿Va a ser preguntas abiertas o para encerrar? Abiertas y de encerrar. Así como el del doctor. No, el doctor lo hace directamente todo de encerrar y yo lo hago preguntas abiertas para que se acuerden los temas y no se olviden. Entonces, tampoco son preguntas difíciles, ¿no? Es como escribir o describir o dibujar la fase de la fecundación. Y ya les soltó una pregunta que se iba a ver. Entonces, si ustedes estudian tal cual para su parcial teórico, les va a ir bien para su parcial práctico. Es lo mismo. Ya, gracias. Entonces, si nadie tiene alguna duda más, podemos retirar, no hay problema y les dejo estudiar, chicos. Y me encargo de hacer el quiz. Gracias. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo, chicos. Suerte estudiando y nos vemos el viernes, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches, gracias.